Hola, hola, queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos en la serie El amor de Dios y su justicia, y en esta semana tenemos el estudio El amor de Dios por la justicia. Así que una vez más, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática y queremos dar también un cordial saludo a algunos de nuestros hermanos que continuamente están visualizando nuestro programa. Entre ellos tenemos a la hermana Karin Chunga desde Tarapoto. Un abrazo, mi querida hermana, Dios la bendiga. Gaudencia Milla desde Chimbote, mi querida hermana Gaudencia, que el Señor cada día la pueda ayudar en su comprensión de la palabra. A nuestra querida hermana María Bringas en los Estados Unidos, Dios te bendiga, mi querida hermana, un gran abrazo. Es una alegría saber que continuamente está acompañando nuestro programa. Bueno, de esta manera entonces, damos también un saludo a aquellos que nos acompañan desde diferentes partes de Latinoamérica, desde Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, en el Centroamérica. Tenemos también en Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Europa, Japón, así que nos emociona saber que podemos llegar con el mensaje de la palabra de Dios a tantos lugares y a tantas personas. Es una alegría compartir este espacio con cada uno de ustedes. Nos queda en este momento, mis hermanos, el invitarlos a participar de las 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Cada vez hay más participantes y eso nos alegra. Usted puede entrar a través del Kahoot, haciendo un reconocimiento, escaneando este código QR y responder las 5 preguntas claves, pero también puede entrar a través de la descripción de este video y puede usarla también como líder de la escuela sabática, colocarla en la pantalla de su iglesia para promover la participación. Ahí hay una serie de indicativos de cómo puede usar el Kahoot dentro de su iglesia y sin duda es una tremenda bendición, una manera de hacer dinámico el estudio de la lección de la escuela sabática. Una vez más, bienvenidos y entonces vamos a empezar el estudio haciendo una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, querido Padre, y tu bendición para cada persona que asiste a esta programación. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática titulada El amor de Dios por la justicia. Y esta lección nos habla acerca de la naturaleza divina, de la característica de Dios. Dios es un Dios que ama la justicia. Dios no se goza en la injusticia, no se goza en la maldad. Su naturaleza santa hace que Él ame la justicia. Y siendo que nosotros como seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces también dentro de nuestro corazón hay una inclinación hacia el poder actuar con justicia, una inclinación que el pecado ha deteriorado sin duda, y también incluso entre las especies animales. Se ha hecho algunos experimentos muy interesantes con ratones, con chimpancés, con diferentes animales, en los que se les animaba a poder realizar alguna pirueta, ¿no? Y se les daba una recompensa, una pequeña comida. Y sucede que en el experimento, algunos científicos lo que hacían era deliberadamente darle más comida a uno de los animalitos por el mismo trabajo. Y adivinen qué sucedía con el otro. El otro percibía que estaba haciendo lo mismo, estaba corriendo igual, estaba haciendo alguna cosa igual que su colega, que su compañero, ¿no? Y recibía menos. Entonces se enojaba, ¿no? Y ya no quería participar o demostraba su enojo de alguna manera. ¿No? Es interesante. Sentía que lo estaban tratando injustamente y que estaban favoreciendo a otra persona. Bueno, el sentido de la justicia, mis hermanos, está incluso hasta en los animales. Pero siendo que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios como seres humanos, entonces ese sentido de justicia está mucho más presente, de una manera mucho más aguda en nuestra naturaleza. Aunque como decimos, el pecado ha deteriorado profundamente también de alguna manera ese sentido de justicia. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo el ser humano ha tratado
de satisfacer esa necesidad de justicia que ha tenido a lo largo de la historia. Vamos a ver el código de Hammurabi. Hammurabi, un rey de Babilonia, del primer imperio babilónico, 1800 años antes de Cristo, él formuló el conocido y famoso código de Hammurabi, que podría de alguna manera resumirse en la siguiente declaración: ojo por ojo, diente por diente. Esa manera de resumir el código de Hammurabi a nosotros puede parecernos demasiado salvaje, ¿no? Como, o sea que de la misma manera, ojo por ojo, me quitó un ojo, yo le tengo que quitar un ojo, ¿no? Me quitó un diente, entonces yo le tengo que quitar un diente, ¿no? Es decir, aparentemente eso parece un poco, digamos, negativo, ¿no? Para los estándares de justicia de nuestro tiempo, eso no convendría tanto, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer, mis hermanos, que antes del Código de Hammurabi, la gente lo que hacía era vengarse y actuar en justicia propia de modo desproporcionado. Entonces lo que ellos hacían en la práctica era decir: me afectaste un ojo, yo te afectaré 7 veces a 7 ojos de los miembros de tu familia. Me afectaste con un diente, yo te voy a afectar con 7, con 8 dientes. Recuerdan ustedes a Lamec en la Biblia, ¿no? Ese hombre que decía: va a ser 7 veces más mi venganza que aquella que fue con Caín. O sea, no había proporción entre el daño que se recibía y, y el castigo que se infligía. Bueno, el código de Hammurabi lo que hace es, de alguna manera, avanzar en ese sentido de justicia del ser humano, y lo que hace es buscar la proporcionalidad entre la ofensa y el castigo. Si fue un ojo, entonces tiene que ser un ojo. Si fue un diente, entonces tiene que ser un diente. Bueno, como digo, en nuestro tiempo ese sentido de justicia estaría completamente criticado, desfasado, ¿no? Pero para el tiempo de Hammurabi significaba un adelanto en las leyes, de manera que se reconoce como uno de los grandes códigos que produjo la humanidad, el primero de todos que ha quedado hasta nuestro tiempo, ¿no? Vamos a ver otro evento que nos habla acerca del sentido de justicia en el ser humano: la abolición de la esclavitud. Queridos hermanos, la esclavitud ha sido una práctica terrible prácticamente a lo largo de toda la historia. ¿Mm? Desde que los primeros hombres que habitaban en ciudades vencían a otros grupos, a otras tribus, entonces terminaban matándolos, asesinándolos, hasta que a alguien se le ocurrió algo mejor. Mejor hay que preservar la vida y que nos sirvan, que sean nuestros esclavos. Y entonces ahí empieza el tema de la esclavitud y se ha ido reproduciendo, ¿no? Los victoriosos sometían a aquellos que perdieron una guerra y los convertían en esclavos. Y así entonces la sociedad marchó durante mucho tiempo. La esclavitud ha sido una de las grandes enfermedades del ser humano, ¿no? Enfermedades sociales. Algunos, algunas sociedades, algunos países no entendían la vida sin los esclavos. Ellos decían: los esclavos son un mal necesario, porque si no, ¿de qué modo se podría mantener esta sociedad? Claro, porque ellos no eran los esclavos, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia hemos visto que la humanidad ha ido librándose de esta lacra que es la esclavitud. Ya a partir de 1800, inicio de 1800, varios países tenían movimientos antiesclavistas antes, ¿no? Cuando Gran Bretaña, todavía en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, realiza la abolición de la esclavitud. Aquí en el Perú, en 1853, el presidente Ramón Castilla proclama oficialmente la abolición de la esclavitud, aunque ya con el general San Martín en 1821, todos aquellos niños que nacían de padres esclavos eran libres, se los consideraban libres, pero los padres esclavos continuaban, ¿no? Siendo esclavos. Ramón Castilla es el que termina aboliendo esa práctica en el Perú. En los Estados Unidos fue casi una década después, ¿no? En 1866 aproximadamente. Hay una abolición de la esclavitud, y ese tema de la esclavitud también origina una guerra tremenda, una guerra civil en los Estados Unidos de América. Pero hay un sentido de justicia, y entonces la sociedad está avanzando en ese sentido de justicia.
y hay una abolición de la esclavitud. Bueno, ¿qué podemos decir también acerca de cómo el ser humano quiere, de alguna manera, tener una sociedad más justa, ¿no? Aun cuando tiene un corazón egoísta, todavía hay dentro del corazón humano un sentido de justicia. Lo que sucedió al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos en noviembre de 1845, las naciones aliadas, victoriosas en la Segunda Guerra Mundial, hicieron juicio a los jerarcas nazis que habían cometido crímenes de guerra. Se entiende que aún en la guerra se tiene que mantener, ¿no es cierto? Ya no, hay ciertos límites que se tienen que mantener. Y entonces se hace un juicio contra todos estos líderes de Alemania y que habían de alguna manera cometido crímenes horribles contra la humanidad, ya sea en el asesinato masivo de judíos, de gitanos, de razas que ellos consideraban inferiores, sobre todo los judíos. Entonces, es en el juicio de Nuremberg donde se conocen en profundidad las atrocidades que fueron cometidas por el régimen nazi y se establece condenas contra aquellos que lideraron o perpetraron este, esta terrible, este terrible genocidio, ¿no? Que ha quedado como una mancha en la historia de la humanidad. Y así, mis queridos hermanos, hay un sentido de justicia del ser humano aún reflejando muy pálidamente la imagen de nuestro Dios. Sin embargo, tiene todavía un sentido de justicia. Pero nuestro Dios, mis queridos hermanos, que es un Dios caracterizado por un amor ilimitado, también es un Dios que tiene un profundo sentido de justicia, pero es un Dios perfecto en su justicia. En su justicia no hay sombra de iniquidad, no hay lugar para la equivocación, es una justicia perfecta. Toda persona que finalmente enfrentará el juicio de Dios sabrá que su juicio terminará con un veredicto justo, porque Dios actuará sin dejar ningún espacio para la injusticia. Vamos a ver entonces, mis hermanos, algunas declaraciones de la palabra de Dios sobre esta característica de Dios que es la justicia. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Más alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? El Señor dice, hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y estas cosas, dice el Señor, le agradan. El Señor tiene un sentido de justicia. Por lo tanto, todo aquello que es negativo, todo aquello que es consecuencia del pecado, todo aquello que es sufrimiento, el sufrimiento de los justos, la aparente prosperidad de los impíos, todo eso, mis hermanos, el Señor lo llevará hasta un tribunal que marcará la desaparición del pecado y como consecuencia de eso, marcará la desaparición de la maldad, de la injusticia, de la tristeza, del sufrimiento, porque el Señor quiere establecer misericordia definitiva, juicio definitivo y justicia definitiva. Mm, Ese es el sentido perfecto de la justicia de nuestro Dios. Así que, mi querido hermano, si encuentras que estás siendo tratado injustamente, si sientes que aparentemente las cosas que te están ocurriendo suceden de una manera injusta, tienes que saber que Dios va a colocar en un momento de la historia cada cosa en su lugar. Finalmente el universo estará equilibrado en su justicia por obra de nuestro Dios. No es un gobierno humano, no es un líder humano, no es un sistema de gobierno humano el que traerá justicia sobre la tierra. Cada sistema humano está manchado por el egoísmo del ser humano. Pero Dios en un momento determinado establecerá un mundo en el que no existe la justicia. No existe la injusticia, quiero decir. Vamos, mis hermanos, entonces a la parte del explora y veamos algunos elementos sobre la lección de la escuela sabática. En primer lugar, veamos esta parte que habla acerca del amor y justicia, características de nuestro Dios. Hay allí algunos elementos que me gustaría remarcar, cómo se repite continuamente.
Dice Salmos 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. El Señor ama la justicia, pero el Señor también manifiesta misericordia. Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Aquí habla de misericordia y habla de justicia. ¿Sabes, mi querido hermano, que hay algunos escenarios en los que aparentemente puede contraponerse con la justicia? Aparentemente puede haber un antagonismo, ¿no? Un conflicto entre la justicia y la misericordia. Vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Sabes que tu hijo se ha portado mal, pero por tu amor de padre, tú no quisieras castigarlo o no quisieras que él pueda llevar una reprimenda, ¿no? O ejercer disciplina sobre él, porque eso te hace sentir triste porque es tu hijo. Pero al mismo tiempo también, ¿ah? Tu sentido de justicia hace que tú pienses de esta manera, ¿no? Él tiene que aprender que aquello que está mal y tiene que asumir las consecuencias. Ah, es triste la vida de una persona que no quiere aceptar las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Después se convierte en muchas personas en, eh, digamos, señalados por la sociedad, porque no pueden interactuar queriendo salirse siempre con la suya. Entonces, ahí hay un conflicto entre el amor del Padre y la misericordia del Padre. En el momento de la caída se originó un conflicto entre el amor de Dios, que no quiere que el hombre perezca, y la justicia de Dios, que dice que el que ha pecado tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. Hay un conflicto entre la justicia que exige la muerte y la misericordia que exige la vida. ¿Cómo resuelve Dios este tema? Porque en Dios habita tanto la justicia como la misericordia. Bueno, en la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia de Dios se besaron, porque el hombre no murió, de manera que se salva a través del sacrificio de Cristo. Cristo es el que muere. El hombre no es el que paga en sí mismo la condena que tiene, que es la muerte, sino que es Jesús mismo, Dios mismo se entrega. Así que ese es el acto máximo de amor y al mismo tiempo también es el acto máximo de justicia, porque el pecado del hombre no queda impune, pero Cristo lo paga. Y ahora, si tú quieres tener vida eterna, entonces tienes que entregarte por completo al Señor Jesucristo. En la cruz la justicia y la misericordia se besaron. Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El cimiento del trono de Dios son la justicia, el juicio. Isaías 61:8. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Ahí dice que Dios es amante del derecho. El derecho tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con su propia ley. Estamos hablando de la ley de Dios, ¿no? Entonces el Señor ama a quienes guardan sus mandamientos. El Señor ama el derecho, es decir, ama el hecho de que cada quien pueda respetarse a sí mismo y respetar a sus semejantes. Ama el derecho. Y además también vivir una vida libre del pecado, que es la infracción de la ley. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Mm? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que hemos estado viendo. Él quiere misericordia, juicio y justicia en la tierra. Es el gran propósito de Dios. Y lo que Dios quiere, tarde o temprano, lo va a hacer. En el gran cronograma de sus actividades para la salvación, plan de salvación, Dios tiene marcada la fecha de vencimiento de la injusticia y establecer el reino eterno que Él ha ofrecido para ti y para mí. Miren lo que dice esta declaración. El juicio y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios, a diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo, que a menudo perpetúan la injusticia para obtener poder y beneficios personales.
En Dios, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No hay antagonismo entre la misericordia y el amor de Dios y la justicia de Dios. Entonces, ahora acá está mencionando algo acerca de los gobiernos corruptos de este mundo. Mi querido hermano, no hay un sistema político, no hay un sistema de gobierno que no sea egoísta. ¿m? No hay un sistema de gobierno que elimine por completo la injusticia sobre esta tierra. No es el hombre que va a formar el paraíso para el hombre. No es el hombre que va a ser la felicidad de la raza humana. El hombre está incapacitado para formar una justicia justa. El hombre está una sociedad justa. El hombre está incapacitado para crear una sociedad feliz. Eso ha sido demostrado una y otra vez a lo largo de la historia. Pero hay esperanza, porque hay alguien que sí está completamente capacitado para una sociedad feliz, para formar el sistema de gobierno en su reino eterno, en donde no haya injusticia, donde podamos vivir en armonía, donde cada quien pueda tener la felicidad de poder desarrollarse al máximo. Ese es el propósito de nuestro Dios. Para eso es que fuimos creados. No fuimos creados, mi querido hermano, para vivir en la injusticia. Por eso es que en nuestro corazón nos rebelamos contra la injusticia, ¿no? Porque no hemos sido creados para vivir en injusticia. Entonces hay una rebeldía cuando hay algo que es injusto. Hemos sido creados para vivir en justicia, para vivir en armonía. Ese ha sido el propósito de Dios. Y un día Dios cumplirá su propósito. Un día habrá un reino eterno. No tendrás que vivir peleando en conflicto con tu familia. No tendrás que soportar las injusticias que estás padeciendo ahora. No es que nadie te va a tratar. No es que vas a ir a un juicio en un tribunal humano que frecuentemente se vende al mejor postor. Nada de eso, todo eso será eliminado, porque el juicio y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, a la siguiente parte en la lección de la escuela sabática. Dios es totalmente bondadoso y justo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La descripción de lo que es Dios. Como una de las características es su bondad y su justicia. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 32 dice lo siguiente, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Yo recuerdo que cantábamos en la iglesia un cántico basado completamente en la letra de este versículo, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo un poquito. A ver, de repente puedes recordar también. Dios es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. No queda exacto con la letra, ¿no? Muy lindo este cántico, ¿no? Así que está exaltando la rectitud de Dios. Es un Dios de verdad, que es un Dios que no tiene iniquidad, que es un Dios justo y recto, que reúne todas las virtudes a la cual el ser humano puede aspirar. Él es la bondad máxima, Él es la misericordia máxima, el amor máximo. Él reúne todas esas características. Por eso es muy importante, mi querido hermano, muy importante. Han habido culturas, por ejemplo los griegos, por ejemplo los cananeos, que representaban a sus dioses con pasiones humanas. ¿Mm? En los restos arqueológicos de Canaán se encontraban inscripciones inmorales de orgías, de banquetes, donde se estaban presentando a los dioses de esos pueblos. Imagínate, si sus dioses eran promiscuos, ¿cómo esa sociedad podía aspirar a la santidad? ¿O qué podemos hablar acerca de los griegos, de los romanos? Sus dioses eran inclinados hacia las pasiones, hacia la inmoralidad, ¿no? Esas características eran propias de los dioses, a eventos orgiásticos, ¿no? A dioses que quedaban emborrachados, ¿no? Eh, entonces, imagínate a qué podían aspirar ellos si sus dioses eran de esa naturaleza. Pero en la Biblia encontramos un Dios que es perfecto, que es bueno, que es si no tiene ningún defecto,
entonces se convierte en una referencia, porque Dios quiere que tú seas. Ese es nuestro Dios, es un Dios de verdad. En Él no hay iniquidad, Él es justo, Él es recto. Ese es nuestro Dios. Y a medida que queremos acercarnos a Él, nosotros también vamos a tener el deseo de cultivar una justicia semejante a la que Dios tiene, un amor semejante al que Dios tiene. Esas serán características también en nuestra vida. Salmos 92:15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Esa es una labor que debemos hacer, ¿no? Anunciar la rectitud de Dios y decirle, señores, esa vida de inmoralidad no es del agrado de Dios. Él es santo. Señores, esa vida de pecado no es del agrado de Dios. Eso es un Dios santo. Nuestro Dios, el Dios que creó todas las cosas, no te ha creado para arrastrarte en la inmoralidad. No te ha creado para sobrevivir en medio de aquello que es vano, de aquello que es basura desde el punto de vista moral y espiritual. Te ha creado para que seas santo, te ha creado con un destino de gloria. Ese es el Dios de la Biblia, mi hermano. Salmos 9, 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Evidentemente, si Dios es un Dios santo que aborrece la injusticia, mi querido hermano, la injusticia no durará para siempre. El llanto, el sufrimiento no durarán para siempre, porque este Dios justo está encaminando la historia de este mundo para colocarle un punto final a la injusticia. Habrá un punto final a la injusticia. Así que cuando tú lees los periódicos o visualizas las noticias y ves todos los crímenes, los delitos, lo peor que puede experimentar la raza humana, ¿no es cierto? Violaciones, asesinatos, robos, una cantidad de cosas que son comunes, ¿no? Recuerda, el Señor te ha llamado para que tú trasciendas y reflejes su carácter. En un mundo de corrupción, tú puedas ser honesto. En un mundo de desamor, tú puedas mostrar amor. En un mundo de egoísmo, puedas mostrar integridad y solidaridad. Es decir, reflejar el carácter de nuestro Dios en un mundo que está encaminado por completo de acuerdo a los caminos de Satanás. ¿Mm? Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Hay muchas cosas que Él hace, tiene mucho poder. ¿Cuántas obras de Dios? Dios es un creador grandioso, pero más grande es su capacidad de amar. Como creador es majestuoso. Como creador no tiene nadie que pueda igualarlo, pero dice aquí, sobre sus obras, su misericordia es mayor. O sea que la característica más importante es el amor. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que debes saber, mi querido hermano, el Señor ha determinado un punto final para la historia de injusticia en este mundo. Recuerda, el Señor habita en la eternidad. Antes de la creación, el Señor ya vivía en esa eternidad pasada. Y después del pecado, el Señor y nosotros, por la gracia de Dios, continuaremos viviendo por la eternidad futura. Eternidad significa miles de millones de años y el plazo de existencia del ser humano es apenas de unos cuantos miles de años, ¿no? Así, ¿qué significan esos pocos miles de años de pecado frente a los millones y millones y millones de años de justicia? Este momento de injusticia es un momento corto, mi querido hermano. Es un momento que va a pasar. Por favor, no te sientas oprimido o no te sientas deprimido observando la injusticia que hay en la sociedad o en el planeta. Mira con esperanza, levanta la mirada, porque el destino de la eternidad es un destino lleno de la gloria de Dios, lleno de justicia. En todo esto, la bondad y la gloria de Dios están indisolublemente conectadas. Mientras que muchos idolatran el poder, Dios es poderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y amorosa. No es coincidencia que cuando Moisés le pidió, te ruego que me muestres tu gloria, Dios haya respondido, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Ahí está, este versículo es muy interesante, hermano, porque ahí se habla acerca de la gloria de Dios. Frecuentemente la gloria de Dios
se asocia con su fulgor, con su brillantez, con su poder. ¿Mm? Eso es la gloria de Dios, ilumina la gloria de Dios. Perfecto. Pero aquí en este versículo, Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Moisés pudo haberle dicho una precisión a Dios. Pudo haberle preguntado de esta manera o decirle de esta manera, Señor, yo no te he pedido que me muestres tu bondad. Señor, yo te pedí que me muestres tu gloria. ¿Por qué yo te pido que me muestres tu gloria y tú dices que vas a mostrar tu bondad? Aquí hay una lección muy importante, porque la gloria de Dios fundamentalmente es el carácter de Dios. La bondad de Dios es su carácter. Es decir, Dios es un Dios muy poderoso. Es creador, es sustentador. Imagina la energía reunida de todo el universo. Imagina la materia reunida de todo el universo, las leyes físicas, los poderes gigantescos de las estrellas, la potencia de los cielos. Dios es mucho más que eso. Y sin embargo, su misericordia y su amor y su bondad es superior todavía. Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿no? En todas tus obras tienes poder, pero tu misericordia sobrepasa todas las cosas. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Vamos, mis hermanos, para la siguiente parte, el carácter inmutable de nuestro Dios. Hay muchas personas que no son emocionalmente, por así decirlo, estables. ¿M? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando alguien no es emocionalmente estable? Bueno, puede responder de manera diferente a estímulos que son iguales, ¿no? En un momento está completamente feliz, al siguiente momento está completamente enojado y tú no sabes por qué. Y no te explicas y tratas de entender y dices, pero ¿qué está pasando? No, no lo conozco de esta manera. ¿No? Es una persona emocionalmente inestable y quiero decirte que gran parte de los problemas en la familia tienen que ver con la inestabilidad emocional de los integrantes de la familia. No sabemos responder frente a esos desafíos que la vida nos plantea, desafíos emocionales también. Pero mira lo que dice la palabra, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Ahí está ya, ¿no? Ya la lección. Ahora vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 17. Ahí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza significa en el cual no hay cambio. Y no solamente dice no hay cambio, sino que además no hay sombra de variación. O sea, ni siquiera la sombra de variación. Y uno puede decir, bueno, Dios no cambia. Bueno, eso es lo que entendemos, ¿no? Segundo Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí está el punto clave, ¿no? ¿Cuál es el punto clave? Dios no cambia. Esto es lo que dice la Biblia. Dios no cambia, pero Dios no cambia en su carácter, en su disposición de amor para con la raza humana. Vamos a ver más adelante que hay ciertos momentos en los que Dios cambia. Pastor, me dice, nos está contradiciendo. Está diciendo ahora que Dios no cambia y más adelante va a decir que Dios no cambia. Sí, pero lo vamos a entender en su momento. Por ahora vamos a ver que el carácter del Señor es inmutable. Siempre te estará abriendo los brazos para recibirte. No importa hacia dónde hayas llegado. No importa en lo profundo que te hayas hundido en el pecado. No importa. La disposición es siempre la misma. Te abren los brazos como el padre de la parábola del hijo pródigo le abría los brazos al hijo pródigo. Lo amó siempre y lo ama siempre. Así es. En eso no hay sombra de variación. Ama de una manera perfecta, como solo Dios puede hacerlo. ¿Mm? Pero ahora vamos a Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Ahora más adelante. Hebreos, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dios es inmutable, su consejo es inmutable, su mandamiento es inmutable. ¿Mm? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tremenda. Dios es imposible que Él mienta. El Señor no miente. Él no falta a su promesa.
No hay mudanza. Vamos a hacer una pequeña aplicación sobre este tema de Jehová no cambia. ¿Has escuchado de personas que dicen que los mandamientos han cambiado? Si tú vas a internet, encuentras mandamientos donde no está el segundo mandamiento de Éxodo. El segundo mandamiento de Éxodo dice, no te harás imagen. Hay mandamientos que no contienen ese mandamiento. Y han cambiado el mandamiento y dice también, santificarás las fiestas, ¿no? ¿Quién cambió ese mandamiento? Podemos preguntarle al Señor y decirle, Señor, tú cambiaste este mandamiento. ¿Sabes cómo te responde el Señor? Como ya respondió en la Biblia, el Señor te va a responder, yo Jehová no cambio. O sea, el Señor no es que cambió los mandamientos, por lo tanto es obra que no viene de Dios y entonces se convierten en mandamientos de hombres, porque Dios permanece inalterable. Sus mandamientos tienen que ser obedecidos de modo inalterable. Y el Señor ama a los que guardan sus mandamientos. En eso, en el carácter, en la inmutabilidad de sus mandamientos, Dios siempre permanece fiel. Él no cambia y no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se contradice, nunca miente. Sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Es el mismo. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro. Porque así dice el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué estabilidad! Por eso es que en la Biblia se lo compara con la roca de los siglos, ¿no? Yo durante un tiempo viví con mi familia, ¿no? Allá en la ciudad de Nanuque. Nanuque es una linda y pequeña ciudad del estado de Minas Gerais en el Brasil. Y entonces, cuando veníamos de viaje, había una tremenda peña, una roca enorme, un rocón, ¿no? Que tenía cientos de metros, no sé si cientos de metros, quizá unos 300 metros, algo así de altitud, ¿no? Una roca tremenda. Y cuando llegábamos a esta roca, la pista iba y volteaba frente a la roca. Y ya sabíamos que faltaba poco para llegar a casa. Esa roca. Ahora yo me imagino, pasarán siglos. ¿O cuántos milenios habrá estado esa roca allí? Y pasarán milenios y esa roca estará allí, ¿no? Bueno, el Señor vendrá y ya seguramente ahí sí toda la tierra volverá a ser hecha. La roca es inmutable y Dios es la roca, querido hermano. No cambia de emoción ni pensamiento, no cambia de mandatos, no cambia de mandamientos. Dios es un Dios eterno. Vamos a ver esta pregunta acerca de un Dios arrepentido. ¿Por qué versículos? Y aquí hay algo en lo que aparentemente Dios cambia. ¿M? Y vamos a ver que eso es aparente, este cambio en la mente, en la actitud de Dios. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces tú puedes decir, pastor, ya ve, aquí está. Acá dice que Dios se arrepintió. Y si Dios se arrepintió, hay cambio en Dios. Aquí hay cambio en Dios. Y entonces uno puede decir, entonces la Biblia se contradice, porque en los versículos anteriores Dios dice, yo no cambio. Pero acá en este versículo dice, Jehová se arrepintió. Por lo tanto, Jehová cambió. Pastor, explíqueme eso. Bueno, vamos a dejar que la propia palabra explique. Jeremías capítulo 18, versículos 8 y 9. Pero si estos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que hay ciertas decisiones que Dios tiene que son condicionales, ¿no? Que el Señor, por ejemplo, contra Nínive, él había enviado al profeta Jonás para decir que Nínive sería destruida, pero esa era una predicación condicional. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Nínive no fue destruida a causa del arrepentimiento de los ninivitas. Así que esta era una declaración, perdón, una declaración condicional de Dios. Nínive sería destruida si es que ellos no se arrepentían. Pero como ellos se arrepintieron, entonces no fueron destruidos. Dios había explicado esto de un modo condicional. Entonces, no es que Dios se haya arrepentido, sino que sus promesas en muchas oportunidades son promesas condicionales. Por ejemplo, el pueblo de Israel ha negado el pacto, ha pisoteado el pacto con Dios, entonces tenía que ser destruido. No, el Señor les había dicho que iba a darles muchas oportunidades y no los destruye porque esta es una promesa condicional.
Si se cumple la condición, se cumple la promesa o el castigo, ¿no? Vamos a primera de Samuel 15:19. Ahí encontramos lo que sucedió con Saúl, ¿no? Saúl. Si Saúl no se arrepentía, su reino no duraría. Y Saúl no colocaría a los siguientes, a sus hijos, como la dinastía de Saúl. Su dinastía desapareció, fue quitado del trono, pero fue a causa de la desobediencia de Saúl, la decisión propia de Saúl. Entonces, mis queridos hermanos, ahí encontramos estas palabras de primera de Samuel 15:19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Como hiciste lo malo, como no obedeciste, como no cumpliste con la condición, entonces el Señor te destierra. El Señor te saca de la posición encumbrada en la que te colocó. Así que no es que Dios haya cambiado, sino que desde el principio el Señor colocaba en ciertos casos promesas condicionales y castigos condicionales, ¿no? Por ejemplo, la promesa para Saúl era una promesa condicional. Mientras seas fiel, tu dinastía se va a perpetuar, pero como eres infiel, termino contigo. Es el caso de Nínive. Si te arrepientes, el castigo no sobrevendrá, pero si no te arrepientes, el castigo sobrevendrá. Nínive se arrepintió y el castigo no sobrevino. No es que hubo cambio en Dios, sino que ese mensaje era un mensaje condicional. Dios siempre cumple sus promesas y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento, precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Es decir, el carácter permanece estable, siempre bueno, siempre justo, siempre amoroso, siempre misericordioso. Y como su promesa en algunos casos es condicional y el castigo es condicional, cuando hay arrepentimiento no hay castigo. Y cuando hay cumplimiento de la ley, viene la consecuencia de la promesa que Dios ha establecido. Aferrarse al amor y la justicia. Vamos a ver qué es lo que dice esta parte de la lección de escuela sabática. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. 1000 generaciones. A ver, si podemos hablar de 1000 generaciones, ¿hasta dónde llegaríamos, no? Bueno, mmm, mi padre hasta mi persona es una generación. Mi persona con mi hijo es una generación. El hijo de mi hijo, que es mi nieto, es una tercera generación. El bisnieto es una cuarta generación. El tataranieto, quinta generación. Tatara, 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 1000 veces, porque dice que el Señor es su promesa y su misericordia para los que guardan sus mandamientos es hasta por 1000 generaciones. Es lo que está diciendo ahí el Señor. Allí mismo está la promesa de la vida eterna. Es decir, esa promesa se da para aquellos que lo aceptan, ellos lo aman, abren su corazón y como consecuencia de la gracia obran justamente. Las 1000 generaciones significan la vida eterna en el cielo. ¿Mm? Eso es lo que el amor de Dios es capaz de producir, vida eterna para ti y para mí, mi querido hermano. Vamos ahora al Sermón de la Montaña. El Sermón del Monte encontramos en Mateo capítulo 5. Allí encontramos la medida del amor de Dios, la medida del amor de Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios está graficado en la lluvia. La lluvia no solamente cae sobre los buenos, la lluvia cae sobre malos y buenos. El amor de Dios no solamente es para los buenos, el amor de Dios es para todos los seres humanos, para todos. El amor de Dios es para todos, es incondicional, te ama el Señor. Ahora, algunos no reciben los beneficios de ese amor porque salen a la vida con un paraguas. Si tú vas con un paraguas, no vas a experimentar la lluvia, ¿no? Hay muchos que cuando Dios derrama su amor
en todo su esplendor, salen con paraguas, negándose a recibir el amor de Dios. ¿Mm? Y bueno, eso significa que, si bien es cierto, el amor de Dios es incondicional, los beneficios de su amor los reciben solo aquellos que deciden recibirlo. La salvación es condicional, la reciben solo aquellos que quieren recibirlo. Todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? Dice el Señor. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús está hablando de un amor desconocido en el nivel humano. En el nivel humano nuestro amor es recíproco. Nuestro amor es de ida y de vuelta. Amo a los que me aman, soy considerado con los que son considerados conmigo, somos recíprocos, ¿no? Retribuimos, ¿no? Pero el amor de Dios es un amor que va más allá. Es un amor para todos, para buenos y para malos. Y entonces el Señor nos invita a amar de esa manera. Y entonces me dice, hijo mío, también puedas tener ese carácter de poder tener un corazón dispuesto a amar, pero con el amor que viene de mi corazón, que es el amor de Dios, ¿no? Así nos dice el Señor. Y sabes, el Señor nos enseña a amar, no de la manera egoísta que nosotros amamos, a amar como Cristo amó. Y solo lo puede hacer en la medida en que nosotros lo permitamos. ¿Quieres experimentar la mayor felicidad del mundo? Tienes que amar como Jesús amó. ¿Quieres amar como Jesús amó? Tienes que aceptarlo en el corazón y tienes que vivir plenamente con Él. Y de esa manera, entonces tendrás el amor de Jesús en el corazón. Pastor, ¿quiere decir entonces que yo tengo que amar a mi enemigo? ¿Qué significa esto, pastor? Que eso es imposible para el ser humano. ¿Sabes lo que significa? Significa que tienes que vivir en paz contigo mismo. Si alguien te ofendió, no masculles esa ofensa y la lleves como un remordimiento y un resentimiento para siempre. Perdona en tu corazón, porque puede ser que la persona no merezca el perdón, pero el Señor te invita para que tú recibas los beneficios de perdonar y ya no a vivir con remordimiento, con resentimiento, porque aquel, ¿no?, que de alguna manera vive con remordimiento, resentimiento, es aquel que se toma el veneno y quiere que el otro reciba las consecuencias del veneno, que el otro pase mal, ¿no? No, 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 no. Tienes que perdonar, porque el resentimiento y el remordimiento y el recordar la ofensa es un veneno. Entonces vas a permanecer libre y vas a permanecer con una disposición amorosa. Y el Señor te invita a transitar por ese camino semejante a lo que Cristo hizo, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aquellos que lo estaban clavando en la cruz del Calvario. Aunque el amor y la misericordia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable, nunca anulan ni contraviene la justicia. No hay discrepancia entre el amor de Dios y su justicia. Al contrario, Dios une y armoniza la justicia y la misericordia. Del mismo modo, la Biblia nos exhorta, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. O como dice otra versión, vive de acuerdo con los principios del amor y de la justicia. Ese es el pedido que Dios hace para nuestra vida. Vamos a la parte de aplica. Y en la parte de aplica tenemos esta pregunta. ¿Por qué es tan importante reconocer que la gloria de Dios está ligada con su bondad? ¿Cómo corrige esto una teología de la gloria divina que enfatiza solo el poder sin destacar simultáneamente el amor y el carácter de Dios? Vamos a imaginar que solamente, vamos a imaginar que la gente creería solamente en el poder de Dios. Es decir, Dios es un tremendo creador, Dios sustenta el universo, Dios hace girar los planetas alrededor de las estrellas y la Vía Láctea y todos esos grandísimos fenómenos del universo, Dios los tiene en su mano. Tremendo, poderoso. Ya, entonces, perfecto. Entonces yo digo, Dios lo puede todo. Está perfecto, es un Dios al que yo quiero adorar, claro que sí. Es su poder el que me asombra. Pero además en la Biblia, Dios me muestra que este Dios poderosísimo es un Dios cercano. Es un Dios que nos toca la puerta y aquí estoy a la puerta y llamo. Es un Dios que nos busca. Es un Dios que te busca con amor. El gran
ser poderoso en el universo, mantiene su poder para acercarse a ti. Yo no sé si muchos de los que me escuchan son padres. Estoy seguro que son padres muchos de los que me escuchan. Bueno, como hombre, como padre, ¿m? Tú tienes mucha más fuerza que el bebé. Cuando tu hijo nace, él no tiene fuerza, ¿no? Está completamente indefenso. Tú tienes una fuerza tremenda, ¿no? Pero es una persona adulta y si vas al gimnasio tienes una tremenda fuerza, ¿no? Pero mira cómo cuando te acercas a tu hijo y vas a cargarlo, cómo mides tu fuerza. Esa criaturita, ese bebé indefenso, lo tomas con la mayor delicadeza. Tus manos, que a veces son manos de un albañil, que son manos de un herrero, de una persona que usa, pero cuando agarra a su bebé, ese padre lo agarra con amor, dosifica toda su fuerza para poder tomarlo con amor. Mira, un pequeño ejemplo, pálido ejemplo. Dios es poderosísimo, pero cuando se acerca a ti, lo que hace es colocar en ejercicio su amor, su misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, mi querido hermano. Y es realmente maravilloso comprender a Dios de esa manera. Hay que tener una visión equilibrada del Dios poderoso y del Dios de amor. Una visión equilibrada. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. De esta manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección de escuela sabática. Y te invito de modo particular a que participes de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Escanea el Kahoot, responde 5 preguntas y así consolidas tu aprendizaje. Y si eres maestro de escuela sabática o líder de escuela sabática, usa el Kahoot en tu iglesia y vas a ver cómo le da un dinamismo al momento de la lección de escuela sabática. Vamos entonces, mis hermanos, a ver aquí los nombres de las personas que participaron en el Kahoot la semana pasada. Tercer puesto, Soledad. Segundo puesto, Arturo. Y primer puesto, Luján. Felicitaciones a ellos que han destacado y les animo para que participen también, ¿no? Mis hermanos, esta semana hemos hecho la grabación un poco tarde, pero ha sido por ciertos problemas técnicos que tuvimos. Esperamos no tenerlos la próxima semana y avanzamos, sí, con el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Agradezco que estén suscritos a este canal. Si no estás suscrito, puedes suscribirte ahora y acceder a temas sobre grupos pequeños, sobre evangelismo, a temas sobre profecía, temas sobre doctrina, para que puedas también consolidar, afirmar tu conocimiento de la palabra de Dios. Un saludo una vez más a las personas que nos escriben en YouTube y en Facebook. Agradecemos esos saludos. Estamos hablando también de modo específico de Karin Chunga, de Gaudencia Milla y también de nuestra hermana María Bringas, ¿no? Que han sido tan amables en mostrarnos un cariño especial, un saludo especial. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por tu justicia, por tu bondad y por tu amor. Ayúdanos, Señor, para aprender de esa justicia, de esa bondad y de ese amor. Tanto el mundo necesita, tanto nuestro hogar necesita, tanto nuestro trabajo necesita de un carácter semejante al de Cristo, que podamos tenerlo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, de esta manera terminamos. Coloca por favor un comentario de alguna parte que te ha llamado la atención en el estudio de esta semana, ¿no? Un comentario que nosotros vamos a estar muy felices de poder leer. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.